Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Señor Danus, por supuesto, revisar el panorama que están viviendo en la actualidad nuestros connacionales, nuestros venezolanos en el vecino país, tomando en consideración que recientemente desde Colombia se anunció o se activó más bien un plan para que los venezolanos validen su información en Migración Colombia con la intención de legalizar todo este proceso. ¿Cuáles son los puntos centrales de este plan y de qué manera benefician a nuestros migrantes venezolanos, que además es un número bastante nutrido? Se habla de más de 2.500.000 venezolanos en suelo colombiano. Bueno, fíjese, lo importante aquí es que el gobierno ha decidido reordenar las cifras de la población migrada de origen venezolano en territorio colombiano, porque sin duda alguna los procesos especulativos en otrora se prestaron para poder incidir incluso en términos de lo político. Hoy Migración Colombia acompaña un desarrollo muy importante y es intentar sincerar, pero además de eso, ver quién ha decidido finalmente quedarse en el territorio o cuántos de esas cifras anteriores, reales o no, salieron o utilizaron Colombia como tránsito. Por eso Migración Colombia actúa justamente en función de ello. Ahora, eso va a permitir que se pueda determinar quién tenga la vocación real para desarrollar proyectos de vida en territorio colombiano. En el marco de estas relaciones entre Colombia y Venezuela, esta iniciativa es fundamental. ¿Por qué? No solo sincera, sino que también define un perfil migratorio de la población venezolana en territorio colombiano y puede impulsar una política pública en lo binacional Colombia-Venezuela. Esto está trazado para quienes han hecho en algún momento el registro único de migrantes venezolanos, quienes ingresaron al territorio colombiano hasta marzo del año 2022, porque sin duda algunas le ponen tiempo para ir precisando cada una de las políticas que este nuevo gobierno puede estar pensando para la población migrada de origen venezolano en territorio colombiano. ¿En función de qué? En función de, uno, primero generar un proceso de visibilización, mucho su registro. De hecho, la cifra por sí sola carece de algunos elementos esenciales porque no precisa la cantidad de población retornada de origen colombiano a territorio de origen colombiano, sí, desde Venezuela a territorio colombiano, porque ya ahí tendría que usted deducirle cerca de 1 millón de colombianos que han hecho retorno a territorio colombiano. Y lo otro es, sincerar la cifra significa ya empezar a avalar lo que Migración Colombia ha dicho, y hasta hace 15 días Migración Colombia conceptuó que habían 672.000 venezolanos inscritos con posibilidades de renovación o buscando aplicar el Estatuto de Protección Temporal que está definido para 10 años. Es decir, ya se empiezan a vislumbrar las cifras reales o como aproximación real de la población que tenemos en el territorio colombiano de origen venezolano. En este punto de la migración, el acceso a estadísticas fehacientes, a reportes, oficiales, se hace necesario para poder avanzar en todos los trámites que tengan que ver con los ciudadanos venezolanos en suelo colombiano. Ya hay unos trámites que se vienen desarrollando, que es la aplicación del permiso temporal, que sin duda es un elemento importante no solo para la visibilización, sino para la adquisición de algunos derechos. Y el derecho a la identidad es fundamental para la adquisición de otros derechos. En función de eso, Migración Colombia intenta ser el ente que pueda generar las cifras reales para que luego el gobierno del Ejecutivo proponga dentro del plan de desarrollo la posibilidad de los recursos necesarios para atender a este tipo de población. E incluso yo creería que en este momento oportuno, ciudades como Medellín o departamentos como Antioquia, el mismo norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, tendrían esencialmente la posibilidad de pensar en invertir en procesos locales para la atención y para la movilización en términos de lo laboral, del empleo justamente. Y en eso Migración Colombia juega un papel importante. Una vez aplica, tiene todos los instrumentos para acceder al SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Selección de Beneficiarios para la Salud en Colombia, o por consiguiente, si tiene condición de dependencia laboral, para el ingreso a la Seguridad Social en materia de salud. Luego del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, todo este proceso de trámites ha avanzado, ha mejorado. ¿Qué nos puede comentar en ese sentido de las relaciones bilaterales? Fíjese, mejora porque llega una política mucho más humana, hay una concepción muy distinta de las relaciones con Venezuela, pero además hay un reconocimiento a que existe una población de origen venezolano en territorio colombiano y que además hay una población retornada
de Venezuela a territorio colombiano, y a partir de allí las políticas de sensibilización para hacer visible ese proceso. Ahora, un gobierno como el de Gustavo Petro tiene que ir pensando mucho más en consolidar para que estas iniciativas sean de estructura y no de coyuntura, que la atención obedezca por las circunstancias, pero lógicamente se encamine hacia un proceso de orden mucho más estructural, y eso va a depender fundamentalmente de definir temas de frontera, va a depender de definir o de mejorar las relaciones en términos de lo económico con el territorio venezolano, que en esencia se está impulsando, se está generando, y ya hay resultados mucho más concretos, y definir los temas de seguridad en frontera, porque digamos la migración, el proceso migratorio inicia justamente en la frontera, claro, y hay 4 departamentos con situación convulsionada que de una u otra manera no van a permitir que se desarrollen para establecer procesos de proyectos de vida de la migración, ni de la colombiana en Venezuela, ni la venezolana en Colombia. Hay más de 2.300 kilómetros que comparten de frontera Venezuela y Colombia. Luego de este escenario del inicio de las relaciones o del restablecimiento de relaciones mejor, de la apertura de la frontera, ¿cómo se está evaluando el trámite migratorio, los trámites migratorios para atender a todos esos venezolanos que salieron en algún momento del país? Usted comentaba hace algunos minutos el escenario de la identificación, el derecho a la identificación, que en muchos casos, pues aquí han venido diputados y han hecho referencia a la preocupación porque muchos venezolanos nacieron en medio de este stand-by de relaciones que se tejieron por más de 3 años. Entonces, digamos, internacional de los aliados que condujo el presidente Duque, saliente presidente Duque, finalmente lo destinaron en algunos departamentos, pero no alcanzó la cobertura. Hoy el sistema local, en una cruzada por la reforma de salud que tiene el presidente Petro en beneficio del pueblo colombiano, juega justamente a que la atención fundamental primaria en salud pueda ser requerida, y para eso está este documento que emite Migración Colombia. Ahora, ¿qué viene hacia el futuro? Bueno, el Estatuto Temporal de Protección establece 10 años para quienes aspiren a solicitar visas para ser residentes en territorio colombiano, o quienes estén pensando en obtener la nacionalidad colombiana luego de haber cumplido los requisitos anteriores. Justamente de eso ya se están hablando, de esos 672.000 venezolanos en Colombia que pueden empezar un proceso en estos siguientes 10 años para obtener la residencia y posteriormente la nacionalidad. ¿Qué tan rápido, qué tan ágil es el proceso para estos venezolanos que han decidido incluirse en este plan que se inicia desde Migración Colombia? Fíjese, hasta el 24 de marzo, que es el primer tiempo, la fecha en la cual se vence el primer proceso con Migración Colombia para estos 4 pasos que hay que adelantar, ha sido rápido. Ahora, ¿cómo se llega a toda la población? Porque si bien muchos colombianos que tienen familia con venezolanos, se han ido a otras regiones del país, a esa población hay que llegarle. Creo que los tiempos están dados justamente para eso. Es mucho más rápido, está mucho más acelerado el proceso de visibilización y de inclusión que en los procesos anteriores. Y desde el escenario venezolano, ¿cómo se están atendiendo las demandas de muchos colombianos que han llegado a lo largo de décadas a nuestro país? Muchos no tienen registro, no tienen cédula en nuestro país. ¿Cuál es la información que maneja la Asociación de Colombianos en nuestro país? Bueno, fíjese, es clave para nosotros esa pregunta, porque este 1 de abril lanzamos el estudio de caracterización 2023 de la población colombiana en territorio venezolano. Un estudio que en su primera etapa abarca los 64 municipios de frontera más el estado Lara, y en esa definición aspiramos a que los colombianos que desean participar en el estudio de caracterización para determinar el perfil migratorio de la población migrada de origen colombiano en territorio venezolano lo puedan hacer, y con ello conducir sin duda a la construcción, en el marco de estas buenas relaciones Colombia-Venezuela, en la construcción de una política pública que pueda resolver algunos inconvenientes que en estos periodos los hemos identificado. Uno de ellos, que es el más importante, que son los doble nacidos vivos en territorio colombiano y venezolano. Son ciudadanos que tuvieron hijos en Cúcuta, pero registraron sus hijos como nacidos en territorio venezolano. Esos dobles nacidos vivos hoy claman una respuesta oportuna, además para empezar a romper con el esquema de la sociedad delictual que está establecido en el norte de Santander y en la frontera colombiana. Ahora, eso se puede hacer a través de www.colombianosenvenezuela.org, que es la página de la Asociación de Colombianos, y en caracterización le dan doble clic y le explica el formulario para ello. Es individual. Lo ideal es que se respondan a esas 110 preguntas que el formulario establece en los 10 bloques que tenemos
para determinar ese perfil migratorio y poder construir políticas públicas reales, tanto en Colombia como en Venezuela, porque hay una decisión política de Colombia que debe tener la interacción en el territorio venezolano con aval del gobierno venezolano. Ya se me termina el tiempo. ¿Cuál es la cantidad que tienen en reportes en la actualidad ustedes desde la Asociación de Colombianos en nuestro país? Nosotros consideramos que entre 4,5 millones y 5,5 millones de colombianos, porque el crecimiento hacia 6 millones había que reducirle los cerca de 982,000 que Migración Colombia reconoce tienen retorno a territorio colombiano. Es decir, que además este perfil migratorio, este estudio de caracterización para determinar el perfil migratorio va a estar abierto también a todos esos ciudadanos para darles respuesta. A toda la población que considere que viva inicialmente en estos 64 municipios y en el estado Lara, que tenga particularmente condición de tener doble nacido vivo, que tenga además algún grado de objeción ante el Consejo Nacional Electoral, que tenga objeción ante SAIME, porque fundamentalmente anticipa la posibilidad de construir con las autoridades nacionales una respuesta oportuna, y quienes en el marco de la misión de identidad tuvieron cédula blanca, pero nunca fue publicada su cédula en Gaceta. ¿Para qué? Para recoger justamente estos elementos y construir, en el marco de estas buenas relaciones, una mejor política pública para la migración. www.colombianosenvenezuela.org es el portal web para que ustedes puedan acceder a toda esta información que ha compartido con nosotros el señor Juan Carlos Tanús, director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Nos corresponde finalizar esta entrevista. Gracias, señor Tanús, por habernos acompañado. Si ustedes tienen algunas preguntas, comentarios, el señor Tanús puede responderles también a través de las